¿Alguna vez has sentido que una planta te mira antes de que tú la notes? Esa noche, cuando el viento apenas respiraba y mi casa parecía guardar un secreto, escuché un leve pulso escondido entre las hojas. No era ruido, era una llamada, como si algo vivo despertara después de mucho tiempo dormido. Me acerqué con miedo y curiosidad, sintiendo cómo el aire cambiaba, más cálido, más profundo, casi humano. Cada paso hacía que el silencio vibrara como un corazón creciendo bajo la tierra. No entendía nada, pero algo dentro de mí sabía que este momento no era casualidad. Era una invitación, una advertencia, o tal vez un recuerdo que la naturaleza había decidido devolverme. Y justo cuando extendí la mano, la planta reaccionó, como si reconociera mi presencia. Nunca imaginé que el silencio de mi casa pudiera sentirse tan vivo. Después de aquel destello, algo cambió en el aire, como si cada pared guardara un suspiro que antes no escuchaba. Caminé despacio, tratando de entender si lo que había visto era real o un juego de mi mente cansada. Pero el ambiente seguía vibrando, suave, con una intensidad que me hacía pensar que no estaba sola. Sentí una pequeña corriente recorrerme los brazos, una mezcla de miedo y un extraño consuelo que no sabía explicar. Y mientras me acercaba nuevamente a la planta, una sensación profunda me decía que ese momento era el inicio de algo que no podía detener. Cerré los ojos solo un momento, buscando encontrarme entre tantas sensaciones nuevas. Pero lo único que percibí fue un murmullo suave, como un recuerdo antiguo que intentaba abrirse camino en mi pecho. Era extraño, pero no doloroso. Más bien, era como si algo adentro de mí reconociera una frecuencia olvidada. Sentí un calor recorrer mi espalda, una especie de abrazo silencioso que me hizo respirar más lento. Abrí los ojos de golpe, temiendo que todo desapareciera, pero la energía seguía allí, vibrando con la paciencia de algo que había esperado demasiado tiempo. Sentí la presencia de Diego detrás de mí, no como una interrupción, sino como un testigo silencioso de lo que apenas estaba comenzando. No sabía cómo explicarle lo que había pasado, pero tampoco quería ocultarlo. Mi voz tembló cuando intenté hablar, y aún así, la energía en la habitación parecía sostenerme, invitándome a seguir. Cada latido se sentía más fuerte, más claro, como si mi cuerpo estuviera ajustándose a una nueva vibración. Y por un instante tuve la sensación de que la planta no solo reaccionaba a mí, sino también a él, como si midiera nuestras emociones al mismo tiempo. Justo cuando intenté acercarme de nuevo, la puerta se abrió lentamente, y la voz tranquila de doña Estela llenó el espacio como una brisa vieja que vuelve a casa. No parecía sorprendida por la tensión en el aire, como si ya supiera lo que había ocurrido antes de que yo misma lo comprendiera. Sus pasos fueron lentos, firmes, casi ceremoniales. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y temor. Ella me miró con una suavidad que me desarmó y dijo algo que aún hoy retumba en mí. Hay plantas que despiertan cuando tú despiertas. En ese instante, entendí que nada volvería a ser igual. Esa mañana, la casa parecía respirar distinto, como si cada rincón guardara un eco suave de lo que pasó la noche anterior. Me acerqué a la primera planta, una pequeña sábila que siempre había dado por sentada, y al tocarla sentí una calma profunda recorrerme los brazos, una sensación tibia que parecía limpiar pensamientos que sabía que cargaba. Era como si la planta quisiera decirme que estaba segura, que el miedo del día anterior podía transformarse en algo más ligero. Cerré los ojos y dejé que esa paz me envolviera, sintiendo cómo mi cuerpo soltaba tensiones que llevaba años guardando sin darme cuenta. ¡Pum! Más tarde me acerqué a la planta de albahaca, esperando sentir algo parecido.
Pero lo que llegó fue distinto. Un pequeño cosquilleo en el pecho, como un impulso interno que me hacía respirar más profundo. Era una energía más viva, más decidida, como si la planta quisiera empujarme hacia adelante. De pronto recordé conversaciones olvidadas, ideas que había dejado a medias, sueños que había pausado sin razón. Era extraño, pero esa planta parecía hablar de movimiento, de claridad, de volver a confiar en lo que soy capaz de crear. Cuando toqué la planta de menta, una sensación refrescante subió por mi cuello hasta la cabeza, como si alguien abriera una ventana interna que llevaba años cerrada. Sentí mis pensamientos ordenarse, como si alguien hubiera movido las piezas de un rompecabezas. No era solo frescura. Era como si la planta limpiara un espacio dentro de mí que había estado cargado por demasiado tiempo. Me sorprendió lo rápido que cambió mi ánimo, lo ligera que se volvió mi respiración. Era como si la menta conociera las partes de mí que necesitaban un pequeño respiro. La siguiente planta me sorprendió más de lo que esperaba. Era un pequeño romero que siempre había visto como simple decoración. Pero al rozarlo sentí una fuerza cálida que viajaba desde mi mano hasta el centro de mi pecho. Era firme, casi como un empujón suave que me recordaba que aún tenía energía para seguir adelante. Sentí una claridad extraña, como si el romero despertara una parte de mí que llevaba tiempo dormida. Me quedé allí unos segundos, dejando que esa sensación se asentara, sintiendo cómo mis pensamientos se fortalecían con cada latido. Finalmente llegué a la lavanda y al tocarla sentí un alivio tan profundo que tuve que cerrar los ojos. Era una calma distinta, una que no solo relajaba el cuerpo, sino que parecía abrazar el corazón. De repente recordé noches en las que no podía dormir, días en los que todo pesaba demasiado, momentos en los que necesitaba algo que me sostuviera. La lavanda parecía entenderlo, sin que yo dijera una palabra. Suave, silenciosa, me envolvía como si conociera mis cicatrices más antiguas, y aún así me ofreciera un descanso que no sabía que necesitaba. Esa noche, mientras intentaba descansar, escuché un pequeño golpeteo que no venía de afuera, sino del interior de la casa, como si algo suave chocara contra la madera. Me levanté con el corazón acelerado, sintiendo una vibración sutil que recorría el aire. Parecía un llamado, un eco que quería guiarme hacia la sala. Caminé despacio, con esa mezcla de miedo y expectativa que no sabía cómo contener. Cada paso hacía que el sonido se volviera más claro, más firme, como si la planta me hablara en un idioma que apenas empezaba a entender. Y en ese momento supe que no era una coincidencia. La energía estaba creciendo. Me acerqué sin pensarlo, sintiendo cómo el aire cambiaba alrededor de la planta. Esta vez no era un brillo suave, sino un pequeño movimiento, casi perceptible, como un latido contenido. Me agaché para verlo mejor, y por un segundo creí escuchar un zumbido muy bajo, como un susurro atrapado dentro de las hojas. Mi respiración se volvió lenta, intentando no romper ese instante frágil. Algo dentro de mí se abrió, una certeza extraña de que la planta estaba reaccionando no solo al ambiente, sino a mis propias emociones. De pronto escuché pasos en la entrada y, al girar, vi a Diego observándome con una mezcla de preocupación y sorpresa. No tuve tiempo de explicarle nada porque, en ese mismo momento, la luz de la lámpara parpadeó y el aire se volvió más denso, casi eléctrico. Diego dio un paso hacia mí, como si quisiera protegerme, pero también parecía fascinado por lo que estaba viendo. La planta vibró suavemente, como si reaccionara a la presencia de ambos, y algo en mí entendió que esto no era solo mí. Diego se acercó lentamente, como si temiera romper el momento.
Su presencia me dio cierta calma, aunque también aumentó la intensidad en el aire. Sentí cómo mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo frente a nosotros. Él me preguntó en voz baja si estaba bien, y antes de que pudiera responder, el brillo del aloe se expandió en un pulso suave que hizo vibrar la mesa. Diego retrocedió apenas, sorprendido, mientras yo sentía una conexión aún más profunda abrirse entre la planta y mi cuerpo. Punto, punto. Fue entonces cuando la vibración creció de forma inesperada, como si la planta quisiera decirnos algo urgente. El aire se volvió más pesado, casi cálido, y una sensación profunda me recorrió el pecho, como si estuviera despertando algo que había dormido en mí durante años. Diego colocó una mano en mi hombro, intentando darme estabilidad, pero yo apenas podía moverme. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y emoción que me hizo cerrar los ojos un instante. Cuando los abrí, la luz había disminuido, pero la sensación permanecía ahí, como un eco que apenas comenzaba a revelarse. Al despertar a la mañana siguiente, sentí que el aire tenía un peso distinto, como si todo en la casa hubiera cambiado durante la noche. No era miedo, sino una especie de calma profunda mezclada con expectativa. Caminé hacia las plantas y, sin tocarlas, sentí un pulso suave recorrerme los brazos, como si me reconociera. Era una sensación cálida, casi familiar, que me hizo cerrar los ojos un momento. Por primera vez no intenté entenderlo. Solo dejé que la energía me envolviera, como si la naturaleza estuviera tratando de enseñarme a escuchar con algo más que mis sentidos. Cuando acerqué mi mano al romero, sentí que la fuerza que había percibido antes se había vuelto más clara, más profunda. Era como un empuje suave que me atravesaba el pecho, recordándome que aún había algo en mí que podía crecer. Mis pensamientos, que siempre solían dispersarse, se alinearon sin esfuerzo. Fue como si la planta quisiera mostrarme que yo también podía sostenerme, que dentro de mí había una raíz que aún no había aprendido a reconocer. Respiré hondo y dejé que esa energía me guiara un poco más. Diego llegó sin avisar, preocupado por lo que había sentido la noche anterior. Apenas entró, notó que algo en el ambiente era distinto. Lo vi detenerse un momento, como si también sintiera ese pulso suave que recorría el aire. Yo no tuve que decirle nada. Él simplemente se acercó y se sentó a mi lado. Por un instante, compartimos un silencio que no pesaba, un silencio que parecía hablar por nosotros. Sentí que la energía también lo envolvía a él, como si las plantas reconocieran que ya formaba parte de esta historia. Mientras hablábamos, noté que la menta vibraba con un brillo muy tenue, como si respondiera a nuestras voces. Era un detalle pequeño, pero suficiente para hacernos callar y observar. Sentí un hormigueo subir por mis brazos, una señal clara de que la planta estaba reaccionando a algo dentro de nosotros. Diego me miró, buscando una explicación que yo tampoco tenía. Pero en ese momento entendí que no se trataba de respuestas. Era un proceso, un puente creciendo entre nuestra energía y la de ellas. Algo que no podíamos forzar, solo acompañar. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, me quedé sola un momento frente a las plantas. Sentí una conexión tan profunda que casi me hizo llorar. No era tristeza, sino un reconocimiento, como si algo en mí estuviera despertando después de años dormido. Las hojas parecían respirar conmigo, acompañando cada inhalación y cada suspiro. Pensé en mi madre, en los días en que todo se sentía más simple, en la calma que solía encontrar en los pequeños detalles. Y ahí, en medio de ese silencio lleno de vida, entendí que las plantas no solo me estaban ayudando a sanar,
también estaban devolviéndome partes que creí perdidas. Esa mañana desperté con un peso extraño en el pecho, como si algo dentro de mí hubiera cambiado sin avisar. La casa ya no se sentía tan ligera como antes. Había un aire denso, casi inquieto, que se deslizaba entre las habitaciones. Cuando me acerqué a las plantas, noté que una de ellas, la albahaca, había perdido un poco de su brillo. Fue un golpe pequeño, pero suficiente para hacerme sentir culpable, como si mi propia atención hubiera caído sobre ella. De repente entendí que no podía esconder mis emociones. Ellas las sentían, las absorbían, las amplificaban, y esa idea me estremeció. No pasó mucho antes de que el romero empezara a temblar levemente, como si respondiera a una tensión que yo misma no podía controlar. Sentí un nudo subir por mi garganta, una mezcla de cansancio y miedo que venía arrastrando desde hacía días. Quise calmarme, pero el ambiente parecía hacerse más pesado, como si la propia habitación respirara con dificultad. Me di cuenta de que mis emociones estaban afectando más de lo que imaginaba. Era como si las plantas me estuvieran mostrando un reflejo que yo no quería ver. Diego llegó justo cuando la energía se sentía más densa. Apenas entró, frunció el ceño como si el aire le pesara también. Me preguntó si estaba bien, y aunque quise decir que sí, mi voz salió débil, casi rota. Él se acercó intentando entender lo que pasaba, pero antes de que pudiera explicar, la lámpara parpadeó y un escalofrío recorrió la habitación. La planta de aloe, siempre tan firme, emitió un pulso irregular que nos hizo mirarnos en silencio. Yo sabía que algo dentro de mí estaba afectando todo, pero no sabía cómo detener. Fue entonces cuando escuché un pequeño crujido. Apenas un sonido, pero suficiente para hacerme levantar la mirada. El mint vibró más fuerte que antes, casi como si quisiera protegerse de mi propia energía. Sentí un golpe en el pecho, una mezcla de culpa y miedo que no pude evitar. Diego me pidió que respirara profundo, que intentara soltar todo lo que estaba cargando, pero yo solo podía pensar en cómo mis emociones estaban dañando aquello que más me había sostenido. Era como ver un puente romperse desde dentro. Cuando doña Estela llegó, la tensión en la casa era tan fuerte que parecía casi visible. Ella no dijo nada al principio. Solo observó las plantas, una por una, con una seriedad que nunca le había visto. Luego me miró a los ojos y me dijo que las plantas no solo sanan, también sienten, también cargan. Me explicó que la energía que les damos vuelve a nosotros amplificada y que si no cuidamos nuestra propia calma, ellas no pueden sostenerse. Sus palabras me golpearon con una verdad que me dolió aceptar, pero también me dieron la esperanza de que aún podía equilibrar lo que se había desordenado. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, sentí que algo dentro de mí quería hablar después de tanto tiempo guardado. Me acerqué a las plantas con el corazón latiendo lento, como si caminara hacia un recuerdo que había evitado por años. Toqué la lavanda y una oleada de calor subió por mi pecho, tan profunda que me dejó sin aliento. Fue como si una puerta invisible se abriera, y detrás de ella apareciera la presencia suave de mi madre. No era un recuerdo exacto, era más bien una sensación, una ternura conocida que despertó algo en mí. Por primera vez entendí que las plantas no solo reaccionaban al presente, también guardaban un eco del pasado. Mientras dejaba que esa sensación me envolviera, recordé el jardín de mi infancia, las manos de mi madre enseñándome a cuidar cada hoja como si fuera algo sagrado. Su voz, suave y llena de paciencia, parecía vibrar en el aire, mezclándose con el aroma de la lavanda. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas, no por tristeza, sino por la certeza de que esa conexión nunca se había perdido. Solo había estado dormida. Sentí que la energía de las plantas me devolvía un fragmento de ella,
uno que había guardado en lo más profundo sin saberlo. Diego entró en silencio, como si supiera que estaba atravesando algo delicado. Se acercó despacio, y aunque no dije nada, él entendió que no era momento de preguntas. Se sentó a mi lado y dejó que el silencio hablara por nosotros. Sentí su presencia estable, cálida, una compañía que no intentaba resolver nada, solo estar. Las plantas parecían calmarse también, como si reconocieran que ya no estaba sola en este descubrimiento. Por primera vez, dejé que alguien más compartiera una parte de mi memoria sin miedo. Fue entonces cuando doña Estela entró, tan silenciosa que apenas escuché sus pasos. Se arrodilló frente a mí y me miró como si entendiera algo que ni yo misma sabía expresar. Uno reacciona algo que ni yo misma sabía expresar. Me dijo que algunas plantas guardan las memorias de quienes las han cuidado antes, que llevan consigo pequeñas huellas de amor, de dolor y de aprendizaje. Sentí un temblor en el pecho al escucharla, como si todo tuviera sentido por primera vez. Aquella conexión que despertaba en mí no era casualidad. Era una herencia silenciosa que había estado esperando ser escuchada. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que la energía de la habitación me envolviera por completo. Ya no sentía confusión ni miedo. Sentía claridad, una especie de abrazo profundo, que venía desde adentro. Entendí que las plantas no solo habían respondido a mi presente, sino a una historia que llevaba en mi sangre. Era como si mi madre estuviera allí, guiándome entre cada latido y cada susurro de las hojas. Abrí los ojos con una calma nueva, sintiendo que algo en mí se había acomodado al fin, y supe que lo que venía después no sería un camino solitario. A la mañana siguiente, desperté con una calma tan profunda que parecía venir de un lugar antiguo dentro de mí. Caminé hacia las plantas con una sensación de gratitud que me llenaba el pecho, como si algo finalmente hubiera encontrado su lugar. Ya no había miedo, ni dudas, solo un suave entendimiento que latía en el aire. Toqué la sábila y sentí un pulso tibio que no me sorprendió, sino que me dio la bienvenida. Era como si la naturaleza me estuviera invitando a seguir un ritmo que siempre había sido mío, pero que apenas ahora comenzaba a escuchar de verdad. Mientras observaba cada planta, sentí un hilo invisible conectar mis pensamientos con las pequeñas vibraciones que llenaban la habitación. Todo parecía sincronizado, como si mi respiración, mis emociones y la energía de cada hoja se movieran al mismo ritmo. Pensé en todo lo que había aprendido, en los miedos que soltaba y en la fuerza que había despertado sin pretenderlo. Era un cierre, pero también un comienzo. Una forma de entender que la abundancia no era algo externo, sino algo que empieza en el interior y se expande hacia todo lo que tocas. Diego llegó más tarde, pero esta vez no traía preocupación en los ojos, sino una sonrisa tranquila que me hizo sentir acompañada. Me preguntó cómo me sentía y por primera vez respondí sin miedo. Bien, de verdad bien. Él se acercó y observó las plantas con una suavidad nueva, como si también pudiera sentir la calma que llenaba la casa. Era extraño, pero sentí que la energía que me sostenía ahora también comenzaba a envolverlo a él, como si esa pequeña red invisible estuviera creciendo para incluirlo. Doña Estela llegó al atardecer, con esa serenidad que siempre la acompañaba, pero esta vez con una sonrisa que parecía guardar una aprobación silenciosa. Observó la habitación en calma, las plantas llenas de vida, y finalmente me miró como quien ve florecer algo que esperó por mucho tiempo. Me dijo que había aprendido a escuchar, que ahora caminaba al ritmo de la tierra. Y esas palabras me hicieron sentir una paz que nunca había conocido. Todo encajaba, como si cada hoja hubiera sido un maestro y cada emoción
una puerta hacia algo más profundo. Al caer la noche, me quedé sola un momento frente a las plantas, dejando que el silencio me envolviera. No era un silencio vacío, sino uno lleno de vida, de memorias y de posibilidades. Sentí un pulso suave recorrer el cuarto, como una respiración compartida entre ellas y yo. Y entendí que no se trataba solo de sanar o de buscar abundancia. Se trataba de rendirme a un ritmo más grande, de confiar en la fuerza que siempre estuvo allí, esperando que dejara de huir. Cerré los ojos y sonreí, sabiendo que este nuevo camino apenas comenzaba.